Estimados hermanos y hermanas, es muy lamentable que nuestro querido pueblo salvadoreño sea aún más castigado con más privatizaciones, que fueron fraguadas durante el gobierno corrupto del arenero Francisco Flores Pérez, quien permitió que el señor Guillermo Solván dejara el camino abierto, para que se privatizara la empresa geotérmica La Geo. Una de las pocas empresas en las que todavía participa el Estado salvadoreño. Es muy lamentable también la actitud vendepatrias de la señora Ana Vilma de Escobar del partido Arena, que también ayudó a que se dejara el camino abierto para la privatización de La Geo. Igualmente lamentable la actitud vendepatrias de los medios sesgados de comunicación y del periódico El Diario de Hoy, que está a favor de la privatización de La Geo. También lamentable la actitud vendepatrias del periódico La Prensa Gráfica. Desde luego esta mañana, porque el país está atento, desde luego, de conocer, digamos, lo que ya se ha venido sosteniendo cada uno por su lado, las partes involucradas, y quizás aquí vamos a entrar a ver directamente el tema. ¿Existe o no existe legalidad en ese contrato? En primer lugar, ¿hay que cumplirlo o no se puede cumplir? Bueno, quiero dejar abiertas las partes, si quieren, en su momento, para que nos den cada uno sus puntos de vista. A ver, doctor. Bueno, el contrato está vigente. Fue un contrato firmado entre el presidente de CEL, en representación de CEL, y el presidente de Enel, en representación de la firma italiana. Es un acuerdo de socios en relación a cómo iban a manejar su participación dentro de La Geo. El contrato, como digo, está firmado, nadie ha cuestionado por vía jurídica su legalidad, aunque en los medios comunicacionales así se maneja, pero en las instancias institucionales no hay ningún proceso que cuestione su existencia o su legalidad. Lo que sí hubo fue un diferendo de los socios en la interpretación de una de las cláusulas del acuerdo de los accionistas, en cómo manejar cierto tipo de inversiones que por el lado de la gente de CEL lo interpretaba que primero tenía que definir si tenía fondos propios para hacer esas inversiones, y si no tenía, consultarle a sus socios estratégicos para que él hiciera las inversiones y las capitalizara. Y por el lado italiano leían la misma cláusula, pero con una visión distinta, que consistía en que ellos, independientemente que La Geo tuviera fondos o no, ellos tenían el derecho preferente para financiar esas inversiones. Esa visión totalmente contrapuesta, derivada de una cláusula muy mal escrita, muy confusa, y que, vista desde la perspectiva, las dos interpretaciones tenían sentido con esa cláusula. Ese diferendo se lleva a un arbitraje, y los árbitros, por unanimidad, tanto el que seleccionó la CEL como el que seleccionó la firma italiana y el tercero, los tres árbitros fallaron que la interpretación correcta de la cláusula era la que hacía la firma italiana. Es decir, ellos tenían derecho preferente en todo caso de poder financiar esas inversiones en La Geo. Entonces, eso deriva. En el camino habían realizado unas inversiones por 127 millones de dólares que faltaba definir, según cómo se interpretara la cláusula, si generaba derecho para capitalizar acciones de los italianos o no. Sí. De acuerdo con la resolución del tribunal, había derecho para capitalizar. Ellos dicen que se capitalice en el valor contable de la acción, no en el valor nominal como lo solicitaban los italianos, ni en el valor de mercado como lo solicitaba la CEL. Y ante esa resolución, CEL, ahora representada por una sociedad que se llama INE, dice: yo no cumplo. Y hacen un recurso de nulidad, a lo cual tenían derecho de hacer. Ese recurso se falla recientemente, hoy en enero, y la Cámara de París, que es la instancia donde tiene que llegar, resuelve que lo actuado por el tribunal del arbitraje era correcto y que estaba en el marco de la ley.
La situación entonces actual, ¿cuál es? Tenemos ya un fallo casi en firme, porque todavía pudiera ser que la parte salvadoreña quisiera hacer uso de un recurso de casación, pero hasta este momento lo que tenemos son dos fallos confirmatorios del derecho de la sociedad italiana para capitalizar 127 millones. Ya se definió la interpretación de la cláusula, el contrato sigue vigente, entonces lo que procedería en términos normales sería cumplir la sentencia. Ahora, posterior a eso ha surgido el debate que lo saca por inicialmente la Junta Directiva de CEL y después lo retoma el presidente en cuanto a legitimidad original del contrato. Si hubo algo escondido, él habló de algo oscuro, de algo sucio, entonces, pero esa es una discusión que surge a ese nivel hasta este momento y todavía ahora no se ve una instancia jurídica, salvo que la Fiscalía dijo que iba a crear una comisión, pero no hay un proceso jurídico formal en relación a ese origen del contrato. Aceptar el fallo significa cederle la mayoría de acciones como lo establece en algún momento el acuerdo. Es que no es ceder, es que simplemente se tiene que generar acciones y esas acciones dar, porque según eso deben ser capitalizadas las inversiones a favor de Enel. Es decir, la parte salvadoreña sigue siendo dueña de las acciones que representan el valor original de toda la estructura de la GEO original. Todas las inversiones adicionales se convierten en acciones, es decir, no es venta de acciones. O sea, la CEL se queda con las acciones que tiene, punto. Ahora, las nuevas inversiones generan nuevo valor en la empresa. Ese nuevo valor se convierte en acciones, es decir, se capitaliza. Ahora, ¿de quién son las nuevas acciones? De quien haga la inversión. La discusión que surgió era si era de los salvadoreños o era de los italianos. Eso ya se resolvió por el tribunal y dice de los italianos. Entonces, lo que les corresponde ahora a los italianos es poner 127 millones y canjearlos por nuevas acciones. No son venta de acciones. Pero esas acciones la llevaría a obtener el 53% de la mayoría. Y eso va en contra, según lo sostienen algunos, digamos, juristas también, en este debate, que va en contra de lo que la ley dice, que en el país no puede existir un derecho de propiedad de un bien público en manos privadas. Pero ahí hay una confusión, Ernesto. Sí. El vapor y el subsuelo siempre van a ser del Salvador. Nunca, nunca, no puede haber ley, acuerdo, contrato que le pase la propiedad a cualquier ente que no sea el Estado salvadoreño. Distinto es concesionar el uso del recurso, que la Constitución lo permite, dice, el subsuelo es del Estado, pero podrá concesionarse, como se concesionan las canteras, como se concesiona la minería, como se concesiona el agua del subsuelo. Es decir, es concesión, es que el Estado le otorga el permiso a un ente público o un ente privado y le dice, con mi permiso, úselo, bajo las determinadas condiciones, porque es una decisión soberana. Entonces, eso nunca, nunca, nunca un privado puede ser dueño del subsuelo, eso que quede claro. Entonces, lo que va a hacer es dueño de la concesión, pero la concesión la tiene una sociedad salvadoreña que se llama GEO, no una sociedad italiana que se llama Enel. Entonces, pero el Estado en su uso soberano siempre puede dar por terminada la concesión. O sea, el Estado nunca renuncia, no puede renunciar a la propiedad del subsuelo. Entonces, supongamos que los italianos o los franceses o los españoles o los americanos sean dueños de una concesión, la de Cutuco, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿y eso hace que El Salvador haya entregado y cedido los derechos? No, lo que ha dado es un permiso. Si hay una violación del contrato o hay alguna razón de Estado y de seguridad pública por la cual el Estado quiere recuperar la concesión, Carlos Federico lo sabe, el Estado da la resolución, sigue el debido proceso y recupera la propiedad, así que son sus bienes, por Dios. Entonces, no es algo así que, ya perdimos, no.
simplemente está dando un permiso. ¿Por qué? Porque lo que al Estado le importa realmente, en este caso, es la generación de más energía barata y renovable. En esos términos es que debemos ver esta discusión. ¿Por qué el debate ha entrado a otro, digamos, a otra esfera donde lo que se manifiesta de manera puntual es que lo que se logró establecer en ese acuerdo en administraciones pasadas y de donde han salido a relucir nombres, y los voy a mencionar porque no soy yo que de alguna manera es la primera vez, por ejemplo, el presidente de CEL, el ministro en aquel entonces de Economía, la administración que tenía la GEO vinculada directamente o familiarmente con el presidente Francisco Flores. ¿Por qué ha elevado a esa discusión y a poner en tela de juicio que detrás de todo eso hubo una intención de querer privatizarlo? Dijo el presidente de la República. ¿Por qué razón? Mire, yo creo que desde que llegó el gobierno del presidente Saca, esto surge y se mantiene en los corrillos. Yo lo que le cuestiono tanto al gobierno del presidente Saca como a los funcionarios del gobierno Funes es que mantienen eso más bien como una herramienta comunicacional. Si de verdad, es decir, ellos tienen acceso a todos los documentos, tienen acceso a toda la prueba, pueden ver todo lo que quieren. Si de verdad hubo algo irregular en lo que hizo don Billy Solo, lo que hizo Miguel Lacayo, quien sea el funcionario, si de verdad hay algo irregular, hombre, ya llevamos 8 años en este pleito y nunca nadie ha metido una acción judicial ni contra el ingeniero Sol, ni contra Miguel Lacayo, ni contra nada. Todo eso sale ahora que ya se terminó el juicio. Si tuvieron facultad de haber podido seguir cualquier acción, una denuncia en la fiscalía, acción de nulidad del contrato, tantas otras cosas, tantas vías legales que tenía, no lo hicieron, ¿verdad? Se fueron al arbitraje aceptando, o sea, es decir, ni siquiera quisieron cumplir y sentarse a negociar con los italianos. Se fueron al arbitraje porque los italianos pidieron ir al arbitraje porque no llegaban a ningún acuerdo. Y cuando usted ve, decía Tom Hawke en otro programa que estuvimos con Juan Pablo, decía, la parte salvadoreña gasta $10 millones en honorarios de abogados y todo para ver esa cuestión y pierde. Y como pierde tiene que liquidar los honorarios de Enel y se desayunan que Enel ganó con solo $2.5 millones. O sea, la cuarta parte de los honorarios. Entonces, y además fuimos a nulidad y ahora quieren ir a casación. Entonces, pero vaya, eso ya son decisiones. Está entrando en un proceso de desgaste. No solo económico, sino que desgaste, digamos, es decir, de reputación. Todas son costas que hay que pagar. Es decir, cuando termine el fallo, hay que regresar a la fecha del fallo original. Ahí hay intereses, ahí hay costas procesales, ahí hay costas de oportunidad. Hay demasiadas cosas y además ponemos en juego el nombre del país. Para mí, si el país no quiere seguir con la empresa italiana, tiene el derecho soberano de resolverlo, pero tiene que hacerlo por el canal legítimo que la Constitución le franquea, no a través de discusiones engañosas, como dije también en otro programa, hablando de una soberanía vaporosa por los livianos, que no tiene ningún sustento, y vaporosa por el vapor. Pero me parece que por ahí va la cosa. Ok, bueno, Juan Pablo, a usted le ha tocado también entrar en este debate sosteniendo otra tesis. Una tesis que quisiéramos escucharla de primera mano para el país, porque sé que está muy atento de este tema que tiene profundas implicaciones, no solo desde el punto de vista del desgaste político en el que se encuentra el debate, sino que también a manera de reputación en materia de inversiones. ¿Cuál es la versión del otro lado de la moneda? Ok, la versión de nosotros es bien distinta. Este tema no es político, este tema es un tema de nación. Realmente lo que se quiere distraer la atención es precisamente meter fuerzas políticas, actores, etcétera, que no tienen nada que ver en esto, cuando es un tema que debe unirnos a los salvadoreños, igual que cuando juega la selección, que todos somos salvadoreños. El origen arranca de esta manera, para que el pueblo lo sepa, porque nunca lo ha podido saber, porque los acuerdos de accionistas que se firmaron eran confidenciales y nunca se reformó el pacto de la GEO para que esas disposiciones fueran parte integral del pacto de la GEO y el pacto de la GEO fuera del registro de comercio, donde es un registro público.
Entonces, las historias son un poco distintas. ¿Cuál es el origen de esto? El origen de esto data de una reforma legislativa en la cual le ordenan a la CEL que se reestructure. Eso es lo que dice la ley de electricidad. No dice que vendan los activos ni que empiece a hacer joint ventures y una serie de figuras para quedarse el Estado pequeño. Eso es lo que hace. La CEL se reorganiza y una de las reorganizaciones ocurre que los recursos geotérmicos que antes explotaba CEL pasan a formar parte de lo que es GESAL y le dan las concesiones que tenía la CEL, pasan a ser propiedad ahora de GESAL, cuyo único accionista en esa oportunidad era CEL. O sea, pasa de una explotación del subsuelo, como dice el doctor Bertrand Galindo, el subsuelo se puede concesionar, lo tiene el Estado, que hace lógica que el Estado explote sus propios recursos, y se lo transfieren de CEL y se lo pasan a lo que es la GEO. Entonces la GEO resulta que tiene todas las concesiones geotérmicas, una cosa que por supuesto no han querido comentar. Todas las tiene la GEO. Entonces pongámosle un poquito de pensamiento a esto. ¿Qué inversionista extranjero va a venir si solo tiene una persona todas las concesiones geotérmicas del país? O sea, eso por supuesto no se quiere decir. ¿Qué es lo que se hace en esa oportunidad? O sea, el acuerdo de accionistas o el proceso de participación y de incorporación de un socio estratégico a la GEO es un proceso de incorporación de un socio estratégico. No era para disponer de la GEO, no era para que cambiara la titularidad de la GEO. El problema no es si quién tiene mayoría, no, es que el que tenga la mayoría de la GEO tiene todas las concesiones de los recursos geotérmicos del país. Ese es el problema. Entonces, si usted va a venir y le va a dar a un solo banco todas las concesiones o las autorizaciones para que opere, ¿de qué estamos hablando? Este es el problema que tenemos aquí, que viene y la GEO, mientras era del Estado, pues tiene cierta lógica que ocurra ahí, y que el recurso geotérmico, que no es ilimitado, que es una energía renovable, pero que tampoco va a ser eterna, no pague nada. En Europa, de donde proceden los italianos, los recursos geotérmicos pagan. No es que se le ponga un impuesto, como lo ha sostenido el doctor, esa es otra cosa, que le pueden poner un impuesto, pero es una materia prima que hay que pagar. Entonces esa materia prima, mientras era del Estado, la CEL, mientras la CEL era la dueña de la GEO, pues tiene algún sentido de que ese recurso pues no se pagara. Pero si vamos a invitar a un tercero, y ese tercero creer, o hacerle creer, y el otro hacerse soñar de que va a tener el control plenipotenciario sobre ese bien y va a seguir en esa fiesta de no pagar, es otra cosa distinta. Además, también recordemos que se reformó la Constitución en ese artículo para quitarle el tope del límite que tenía de años la concesión, que era de 50 años. Entonces la constituyente, muy bien, cuando se hace la reforma constitucional por medio de 2 reformas legislativas, entonces quitan ese tope. Pero una cosa es que le quiten que 50 años es el máximo y otra es que no le pongan plazo. Entonces estas concesiones tampoco tienen plazo, o sea, son eternas, hasta que finalmente el año pasado la Sala Constitucional emitió una resolución en la que dijo que eso definitivamente riñe con la Constitución, que haya concesiones que no tienen plazo, porque cae de su peso que si la concesión es para que usted invierta algo y recupere, reditúe el monto de su inversión, pues tiene que haber un límite en que para eso, no es que no pueda ser eterna. Entonces esto arranca con que se busca un socio estratégico. Entonces lo que se buscaba en ese proyecto, que se financia con fondos del Deutsche Bank, que también se le contrató al Deutsche Bank para que él haga un estudio. Es un banco serio. Estas personas vienen y proponen varias alternativas de cómo poder hacer este tipo de operación. Entonces la CEL decide irse por la que salió en los periódicos, en la que no vayan a la Asamblea Legislativa. Optan, cuando se venden las acciones que tenía CEL después de los procesos nos vamos a quedar aquí ahora. La luz. Pues sí, estamos ya estamos de nuevo al aire, aunque ahí estamos. Okay. Perdón, las disculpas del caso, sí. Bueno, entonces recordemos que... Hablando de energía, no sé de qué es el sabotaje, sí. Hablando de la CEL, ¿no? Ok, falta la energía. Entonces, hay que ver qué tipo, de qué lado están los trabajadores que tienen este suministro de la zona, ¿no? Si están de acá o están de allá. Ok, perdón. ¿Qué ocurre? Ocurre que en esos días, después de todas las aventuras de las épocas de los 80s, entonces CEL se convierte en la titular de CAES, en la titular de todas las distribuidoras eléctricas. Y además, acuérdense que estaban el banco, a través de lo que era el FOSAFI, el Banco Central, era el titular también de lo que eran las acciones de los bancos que fueron privados y fueron estatizados.
Entonces, vienen los procesos de reprivatización o de Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Carlos Federico, desde luego este tema que tenemos esta mañana en el análisis deja, digamos, al descubierto que en el país hay cosas que se hacen por los funcionarios y que después traen consecuencias que de alguna manera ponen en entredicho el papel, digamos, de transparencia que debe de tener el ejercicio público por un lado, y por otro lado también un poco llama la responsabilidad que deben de tener aquellos actores para ir de alguna forma quitando esas malas prácticas y por consecuencia pidiendo responsabilidades de quienes en algún momento las ejecutan. ¿Cuál es tu impresión así de primera mano? Porque sé que el doctor Bertrán Galindo tiene muchos elementos también que responder a la primera versión que también estaba dando el doctor Córdoba esta mañana. Bueno, muchas gracias por participar en este tema. Yo quisiera señalar varias cosas. Lo primero que quisiera señalar es que un gobierno tiene derecho a escoger contra quién va a apostar respecto a que sus tesis sean correctas o sean incorrectas. Me parece en este caso que la apuesta que el gobierno salvadoreño y el Estado salvadoreño está haciendo es muy encomiable, pero reconozco que es complicada. Reconozco que es complicada porque Enel es una empresa que en el 2012 tuvo 4.700 millones de euros de utilidad neta y unos ingresos brutos de alrededor de 75.000 millones de euros. Enel tiene alrededor de 75.000 empleados, participa en 4 continentes y tiene alrededor de 61 millones de clientes, 61 millones de clientes, más que toda Centroamérica. Cuando el gobierno salvadoreño decide ir a un pleito de esta naturaleza en tribunales internacionales, es obvio, yo estoy claro que lo que el doctor Córdoba ha planteado es razonable cuando dice el abogado probablemente no pudo defender ante el tribunal de arbitraje de manera apropiada sus argumentos. Yo diría que ante este poder de las multinacionales es bastante complicado tener la sabiduría y tener la capacidad suficiente para que te quieran dar la razón, porque no basta con tener la razón, como tú dijiste, sino que te la quieran dar. Y en el terreno internacional, si bien los principios del derecho subsisten y están subyacentes en toda discusión, no cabe duda que el peso específico que tiene el poder económico es bastante fuerte. Desde esa perspectiva, argumentos como el que la CEL plantea de los daños que hubo en Berlín con una inversión que hace la gente de Enel, o el argumento que se plantea respecto a que el acuerdo lo que planteaba en el fondo era energía contra acciones, y que hay una serie de inversiones que no van hacia la generación de energía y que por lo tanto no generan derecho para acciones, que es un tanto como entiendo el argumento de fondo que plantea el representante de CEL. Me parece que no fueron suficientemente atendidas por el tribunal de arbitraje. Pero si se va a un arbitraje, yo aprendí esto en primer año de Derecho de mis profesores, que si se va a un arbitraje es porque ambas partes estuvieron de acuerdo a ir a un arbitraje. Y por lo tanto, la resolución del árbitro es una resolución inapelable. Eso lo aprendí yo en primer año de Derecho. Y entonces me da la impresión que independientemente de que los argumentos pensemos nosotros que son correctos o incorrectos, el arbitraje falló en favor de Enel. Si esto es así, a mí me parece que el Estado salvadoreño, en lugar de continuar en este proceso,
que va a llevar probablemente costos mayores a los que ya fueron los primeros 10 millones de dólares a los que se ha referido el doctor Beltrán Galindo, contra los 2.5 millones que pagaron ellos, porque tienen mucha más capacidad como para poder, incluso alguien decía ayer, el derecho romano es de los italianos, ¿verdad? Y nosotros venimos del derecho romano. Entonces, yo recomiendo al Estado salvadoreño que no tome esta como una posición de principio. No creo que nos vaya a ir bien en la fiesta. Porque cuando yo he revisado la documentación desde el gobierno del expresidente Saca, cuando estaba el señor Salume, el señor Salume daba declaraciones a la prensa diciendo, vamos a ganar el arbitraje. No nos cabe la menor duda porque nos asiste el derecho. Aquí está registrado en declaraciones públicas del señor Salume. Ahora hay un nuevo presidente de CEL, bueno, han habido ya 2 presidentes, ahora pero hay nueva administración en CEL y nueva administración en el gobierno. Y seguimos manejando que podemos ganar el caso cuando ya fallaron en contra de nosotros. Yo creo que aquí hay 2 abogados de intachable moralidad, los 2 con mucho amor a su país, el uno representante, aunque venga en carácter personal ahora, pero representa los intereses de NEL, y el otro representa la CEL, y me parece que qué mejor oportunidad para que entre ellos comiencen a construir una salida. Yo escuchaba en ese programa de 360 grados ayer, que tuve el gusto de oírlos, que el doctor Beltrán Galindo señaló que en su momento los italianos le habían dicho al gobierno de El Salvador que si el tema era la mayoría de las acciones, ese era un tema que se podía resolver. Entiendo que lo dijiste. Y si eso es así, y si eso persiste, y si de lo que se trata es de recuperar el control accionario del 51% de un recurso que se considera estratégico y de soberanía para el país, pues yo creo que el doctor Beltrán Galindo ya abrió la puerta. No sé si esa actitud de los italianos, que fue previa al fallo del arbitraje, todavía persiste. Eso habría que determinarlo. Es así, solo para complementar un poco tu... Por eso es que hago la aclaración que vengo en carácter personal. Yo soy del equipo legal de Enel, conozco el caso, lo represento, pero hago la salvedad por lo siguiente: lo que yo diga acá es mi posición personal, y no quiero que se interprete que Enel está manifestándose a través mío. ¿Por qué? Vale, en el punto, yo hasta donde entiendo, la disposición está, a pesar del fallo. Es decir, lo que ellos publicaron en un pequeño comunicado decía de que exactamente su propósito era mantener las puertas abiertas para con el gobierno. A mí lo que me sorprendió de esto fue cuando el presidente agarró el caso cerrando las instancias, porque el que se pronunciara la junta directiva de CEL me parecía lo más natural, ¿verdad? Que Juan Pablo, que es abogado de ellos, se manifieste como se manifiesta, me parece lo más natural. Pero yo esperé que el presidente dejara instancias abiertas para justamente decir, bueno, ya perdimos el caso, pero tratemos de rescatar lo que para el país considera que es importante. Lo que fuera, es decir, ya es una cuestión de las partes sentándose a platicar. ¿Qué dijo el presidente? ¿Le parece si recordamos un poquito esas palabras? El presidente viene y cierra la llave. Si me permitís, quisiera terminar muy brevemente mi posición. Pero me encanta la reacción que tiene Francisco, porque creo que abre posibilidades a solventar el problema. Desde la otra perspectiva, es de la perspectiva de la imagen internacional del país. La capacidad que tiene una empresa de estas para causarnos daño respecto a la imagen es incalculable. Es incalculable. Hablas de imagen por el debate en que se encuentra, pero decía el doctor Córdoba, corríjame. Me refiero... Pero él decía también, ¿qué imagen podemos darle al país afuera si le estamos entregando a una sola empresa todo el la explotación? Sí, pero en el derecho internacional las cosas no se mueven así. En el derecho internacional el arbitraje es reconocido y el fallo del arbitraje normalmente es inapelable.
Y entonces esta empresa... Inapelable, o sea, un fallo... Inapelable. Cuando tú ya vas al arbitraje, ya con las dos partes confiaron... Pero siempre hay recursos, incluso el solo el de nulidad. Así es. Entonces, claro, y ese ya por se supuesto. perdió, o sea, ya es inapelable. O sea que lo que quiero decirte es que el daño que una empresa de estas le puede causar al país si continuamos con este conflicto, señalando a El Salvador como un violador del derecho internacional, como un violador independientemente de que haya elementos acá en el argumento de Juan Pablo que también son rescatables y son muy importantes. El hecho de que este acuerdo entre socios no haya llegado a la Asamblea Legislativa para su aprobación, en tanto que se trataba de un recurso estratégico de la nación, es un argumento importante que no puede dejarse de lado. Pero el hecho es que se dio en un gobierno legítimamente constituido. Y por lo tanto, los gobiernos que vienen detrás están obligados a respetar, ¿verdad?, lo que se ha acordado en los gobiernos anteriores cuando se trate de acuerdos en donde el derecho internacional está involucrado. Aún y cuando fueran con fines ocultos, esa parte es la que yo quisiera ahorita, yo quisiera ahorita que no nos manejáramos de esa forma. No, lo dijo el presidente. Sí, con todo respeto al presidente. Yo Pero creo es que ahorita estamos en una contienda ya preelectoral, ya hay una serie de elementos de juicio que pueden estar saliendo, que llevan otros propósitos. Yo creo que si regresamos a la sensatez y al respeto mutuo entre las partes, yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Seguir insistiendo en estos encubrimientos y en estas formas oscuras de proceder, yo creo que no es el camino correcto. Pero no lo dijo Juan de los Palotes, lo dijo el presidente de la República. Es un proceso amañado de privatización encubierta, y si no veamos lo que dice. Pero es una opinión del presidente de la República que yo respeto su posición, pero puedo estar en desacuerdo, por supuesto, y en este caso estoy en desacuerdo con esa postura. Yo creo que el presidente no debería de introducirse en este tema con un elemento político, porque ya el reclamo viene hacia las administraciones de Arena. ¿Y quién va a defender al Estado? Ya el reclamo viene al expresidente Flores. ¿Quién va a defender al Estado? Las instancias. Bueno, entonces, las instancias que deben defenderlo. Vamos, por favor, ya estamos en la forma deliberada, con mucho respeto a elevar el debate, ¿no? Que tenemos que terminar para que no precipitar la posición que tiene Carlos Federico de que hay que negociar. Ese siempre queda el camino abierto de las partes. Yo no he visto que esté cerrada la posición, que puede ser más difícil o no, pero siempre una mejor salida en los pleitos es negociar antes que estar en el pleito. Pero recordemos que quien demandó, el que demandó fue en él, no fuimos nosotros. O sea, de ahí partamos. O sea, el pleito nos lo metieron ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Eso que quede bastante claro. El otro punto que tú mencionas, recursos existen. Estamos en una lucha definitivamente de David contra Goliat. Ahí estamos clarísimos. Ellos tienen miles de recursos y tienen esto y lo otro. Entonces, ¿por qué estas personas no hacen las cosas bien desde el inicio? Tendría sentido que te vengan a ofrecer a ti en venta la Torre de Pisa o el Coliseo de Roma. Mira, algo raro está pasando ahí, que me vienen a ofrecer esta cosa, que yo poco a poco voy a meter publicidad e inversiones y le voy a limpiar y lo otro, y vamos a mercadearla y me voy a hacer el dueño. ¿No crees que algo raro te vinieron a ofrecer? Pues eso es igual. Ellos son expertos en hoteles, sabían que este recurso tiene regulaciones. Entonces, hagamos una cosa, y quiero tocar también el tema después de la inversión. Hagamos un pequeño reflexión. Los funcionarios públicos tienen las atribuciones que la ley les da, no las que ellos inventan, ni las que ellos se exceden. Hay delitos penales que castigan ese tipo de conductas. Pero si vamos a venir, mire, porque aquí este señor ya lo firmó, ya lo hizo, entonces hay que bajar la cabeza. Entonces, ¿qué señal estamos dando? Una señal totalmente equivocada, para que cualquier funcionario de gobierno, y ya lo hemos presentado, que ahí tenemos un ministro de turismo, que tiene bienes del Estado. Entonces ahí está en la asamblea hoy, que están discutiendo si le venden o no le venden a alguien. Pero él lo puede hacer. Entonces, en ese feliz entendimiento que encontraron algunos funcionarios de CELDE, que ellos pueden, yo no digo vender, disponer, porque es lo mismo. Una cosa es que tú te vas a quedar chiquitito, como bien lo expresó el doctor Beltrán, y el otro va para arriba en acciones. Estamos disponiendo de un bien. Antes lo tenía yo en propiedad titular, hoy soy una migaja ahí dentro. ¿Y quién se está llevando los beneficios? Se los lleva otro. Eso creo que, si queremos, me permite, yo he tenido paciencia de oírlos, de la institucionalidad. Y parte del problema que hay, ¿cuál es?
es que aquí la opinión pública nunca ha oído realmente los recovecos que tuvo todo eso. ¿Cuáles son Esa es la realidad. Todo esto que les estoy comentando. Hagamos el acuerdo. Ustedes les hace lógica a ustedes que el acuerdo, vean estos señores que deciden que tiene que ser fulano el que lo agarra y se fueron a viajar a Holanda, a Italia, antes de ir. ¿Es eso decente? Vamos a otra cosa. ¿Quiénes es esos señores? ¿Los que suscribieron el acuerdo? No, los que recomendaron que lo suscribieran de determinada manera y que tenían que ir a hacer a Holanda e Italia previo a un proceso de licitación. Eso creo que es de sentido común, que yo no pudiera, porque voy a comprar un Toyota, o el Estado compra 1000 cosas, vamos a ir a visitar Toyota, a Japón, a ver, a crucero, a ver qué es lo que la gente menos puede pensar que fuiste a hacer. O sea, eso no lo quieren decir. Vamos a otro de las particularidades, que se cambió el mismo día. Vemos, recursos existen, sí tenemos el recurso de la Corte, el recurso de las nulidades. Entonces queremos que los abogados de El Salvador, que conocen un poco los temas mercantiles o los temas constitucionales, nos digan si un acuerdo de esta naturaleza se puede ejecutar en El Salvador o no. Y voy a poner unos ejemplos. Aquí ha habido casos que la Corte ha dicho no a las sentencias tribunales de Estados Unidos, provenientes en el TLC ya suscrito con Estados Unidos, que es un país ultrapoderoso. El caso de España también. Hay varios, y la Corte dijo no. ¿Y qué pasó? ¿Vamos a desprestigiarnos por eso? Ok. En Costa Rica mencionaba con el caso de Alcatel, no metieron preso al presidente de Costa Rica, pues. Entonces, incumplieron o siguieron el debido proceso, lo que las leyes de ese país postulan cuando un funcionario se excede, siendo el presidente de la República, en esas atribuciones. En Argentina fueron también a agarrar a los de IBM. Entonces voy a lo que entonces, ¿qué es lo que ocurre? Te voy a interrumpir solo un momentito. A mí me parece que estás en el legítimo derecho en investigar la acción de los funcionarios públicos. Pero cuando confundimos los resultados del arbitraje, que trasciende en mucho lo que es al funcionario público salvadoreño, sino que ya te vas a una instancia de derecho internacional, yo creo que ahí estamos confundiendo la mantequilla con la crema. No. ¿Verdad? O sea, tú tienes todo el derecho a darle seguimiento como salvadoreño a una ilegalidad que percibas, ¿verdad? Y si nosotros pero de eso, a decir que no acatas el fallo del arbitraje, cuando tú aceptaste el arbitraje. Sí, es que nosotros, si queremos ahondar más, ¿por qué ponen el arbitraje? Para cabalmente, así como el presidente de Guatemala, que se divorció y se besó el día que se estaba divorciando con la mujer, en una burla amplia y flagrante a las leyes de Guatemala para que su esposa pudiera ser, en ese entonces ya es esposa, candidata. Pero vámonos a otro lado, para que ahí está ahí, que claro, no conocen leyes mercantiles, no conocen leyes de El Salvador. Entonces, pero veamos nosotros, ¿queremos cumplir nuestras leyes o no? Ahí está en la Constitución, no es invento de los abogados pelloneros que nos puedan acusar, sino que tiene que ir a la Corte. Si ellos quieren que esa sentencia tan prístina, tan cristalina, tan sólida, tan legal, justa y razonable para ambas partes se puede cumplir, ¿por qué no van a la Corte? Porque ahí es donde tienen que ir. Ok, ¿que cuánto ganamos? Porque quiero contestar el punto que quedó inconcluso. ¿Que cuánto ganamos? Fueron $500,000 los que nos pagaron los abogados locales. Durante 30 meses que duró esto, y dividirlo entre 6 personas por lo menos que participamos ahí, no es la fiesta de negros que se nos está queriendo, entonces que somos nosotros los que instigamos eso. ¿Que cuánto ganó en él? No sé. En él ha reclamado costas en ese arbitraje. En él es una empresa súper poderosa que puede tener diferentes formas de cómo retribuir a sus árbitros, a lo que quieran, a sus abogados. Pero ¿qué ocurre? Solo pongo un punto. Durante el proceso arbitral hubo necesidad de acudir a un juez de Estados Unidos para que entregara el acuerdo llave en mano que suscribió en él con Nuevo Pinones porque no lo querían dar. Entonces, si tiene una empresa que ser demandada judicialmente en un proceso arbitral para que entregue documentos, no sé cuánto cobraron o no los abogados de él. Pero quiero comentar... Debes aclarar bien lo que acabas de decir. ¿Sí? Porque se puede haber malinterpretado. No. Cuando dijiste que esta empresa tiene dinero para pagar a sus abogados. Así es, a sus abogados. No al arbitraje. No al arbitraje, a sus abogados, porque no sabemos cómo funciona. Ahora quiero expresar lo siguiente. Brevemente, porque quiero así es, en el caso del derecho internacional, entonces miren, ya no hagamos nada, entonces creamos un arbitraje, entonces pensémonos y que no se cumplan las leyes del país ni la Constitución ni nada porque hemos perdido un arbitraje. Entonces acabó. Quiero mencionar cuántos pleitos tiene China en la Organización Mundial del Comercio, que es el país más demandado y es el país que más inversión extranjera trae.
¿Cuántos pleitos Pero tiene tú, Brasil y China y el otro? ¿por qué dices que me precipité en mi propuesta de buscar una salida Porque negociada? está y ya quiero derrotado. insistir? O sea, ¿Y por qué derrotado? si todavía tenemos Si recursos. justamente lo que tú quieres es recuperar el 51% ¿no? de las acciones, Vamos a ver. y él te dice que está dispuesto a negociar eso, probablemente, no lo puede confirmar. A ver, y no doctor. es eso lo que quieres. Vamos, y ya te vamos, está doctor. diciendo que te da esa opción. Yo lo que digo sobre estas varias cosas, y comparto con Carlos Federico varias cosas. Uno, venir a esta altura que ya se perdieron todas las cosas y nunca haber metido una acción judicial sobre todas esas cosas que dice Juan Pablo. Que puede ser, si yo no discuto de que las cosas hayan sido perfectas o que la redacción, yo he dicho la redacción era confusa, y eso está claro, pero el punto es que para eso fueron al arbitraje y para eso gastaron los 10 millones. Bueno, celebro que solo hayan sido 500,000, mejor dicho, lamento que solo hayan sido 500,000 para él, porque la verdad con su trabajo y como conoce, debía tener tenido un poco más. Pero bueno, eso no importa. Es decir, yo quiero defender a mis colegas salvadoreños. Yo quiero defender a mis colegas salvadoreños y no a los colegas americanos o que hayan ido a defender el tema en Panamá. Pero el punto es que lo plantearon, lo perdieron. Ya es una resolución, ¿verdad? Entonces, ya toda esa cosa está bien. Si hubiera un funcionario que hicieron mal cosas, ya deberían estar, como muy bien dice Juan Pablo, igual que Portillo, presos. Hombre, es que yo lo que a mí me sorprende es que a estas alturas, 8 años después, no hay un proceso, uno, iniciado en la fiscalía o metido un proceso de nulidad del contrato, con los abogados importantes como él, como sus socios en el bufete y otros buenísimos abogados que tienen. Hombre, ya deben haber los recursos de nulidad. Esa es una buena pregunta. Y no están. Entonces, mi punto es, ¿por qué ahora que ya perdieron todas las instancias venimos a sacar y nos rasgamos las vestiduras de que este es un tema de privatización escondida? Y el presidente agarra, y yo creo que ahí sí hay un problema importante que quiero señalar. Yo en las casualidades no creo. Pero eso que de repente el directorio de la Corporación del Milenio está muy ocupado y no pudo ver la semana pasada el segundo compacto y lo pasó para junio, yo lo interpreto como tiene que ser interpretado. Es una señal de que de repente el cooperador más importante del país se preocupa y dice, hombre, el segundo compacto está basado en la seguridad jurídica, está basado en que haya confianza en los acuerdos de los privados con el Estado, y resulta que el mismo presidente le da órdenes a sus funcionarios y le dice, no cumpla la ley. Eso no puede ser. Bueno, el presidente dice, y voy a atacar, dice, voy a demandar a los funcionarios que hicieron esto. Juan Pablo tiene todos los papeles, todas las cosas. Entonces, ¿y qué es lo que hace? Le pasa el lío al fiscal por otra vía, a que el fiscal de oficio, ¿verdad? Hombre, si la Constitución dice que cuando un funcionario se da cuenta que un subalterno ha cometido una conducta que pudiera ser delito, está obligado a informar al fiscal. Ahí informa, y si no lo hace, dice la Constitución, es considerado un encubridor. ¿Qué hizo Salume para informar el tema? ¿Qué hicieron los otros presidentes de CEL para informar esto que nos está contando Juan Pablo? Nada. Entonces son encubridores ellos, también a ellos hay que meterlos presos. Entonces a mí me parece que esa discusión, si bien es cierto, si el gobierno la quiere mantener, la puede mantener, pero eso no lo inhibe de cumplir el fallo. Y por otro lado, quiero insistir, el Estado como Estado tiene posición, puede tener varias opciones: cumplir, negociar, o inclusive puede decir, mire, yo no quiero a los italianos, no los quiero aquí, que los expropien. Sí, ahí están las herramientas legales, con el debido proceso. Pero es una palabra bastante fuerte si lo queremos ver en un contexto de... Pero es que son las opciones, ¿no?, que le habla el derecho, ¿no? Si la Constitución dice que eso es un legítimo perfecto del Estado, pero lo que no puede hacer es lo que está haciendo.
es teniendo una sentencia que no le gusta, decir yo no la cumplo y me invento cualquier otro tipo de cosas y se va para atrás y empieza a joder, yo no cumplo. Eso no es casualidad, como digo, que nos hayan retrasado el segundo compacto 6 meses más. Ya como una señal. Con un gobierno que ya está por salir. Juan Pablo, Sí. en este debate se habla de nombres, así de manera directa, tajante. Por cierto, hubo una publicación hace 2 días donde se hablaba de ciertas, transferencias de cartas publicadas, en este caso entendería yo, por CEL. ¿Existen pruebas para demandar a quienes en algún momento... ¿Sí? Siempre las ha habido. Ahora, el hecho de que aquí no queremos tampoco caer ni en la politización del caso, de agarrar a defenestrar a la administración Salume o a la administración Funes, porque ninguno de los dos, hay que ser realistas y poner las cosas como son. Ninguno firmó este tipo de documentos. Esto es una cosa que nos lo dejaron como que fuera un virus troyano metido a una administración anterior. ¿A quiénes hay que demandar en este? Es que mire, yo no quiero ver si qué personas hay que demandar o no, porque no ese es el punto. Lo que nos molesta es el acuerdo de accionistas. Lo que molesta no es todo el acuerdo de accionistas. Pero Lo que molesta hay una es muy probable responsabilidad. que lo vayan a dilucidar los penalistas si ellos creen que la vía es la penal. Yo lo que voy a sostener y hemos sostenido durante todo el tiempo es que ese acuerdo contiene disposiciones que no pueden tener validez en el régimen salvadoreño. Entonces hay que dejar de estar mencionando nombres entonces. Mire, que yo no estoy diciendo que lo voy a hacer, no depende de mí. O sea, el que debe interponer las acciones de cualquier orden, en el caso del Estado, es el fiscal general de la República. Él es el que tiene la responsabilidad. ¿Qué curso debe seguir eso el fiscal? Él tiene que investigar, es lo que dijo él tiene que ponderar las pruebas que nosotros tenemos o las que él pueda recabar por su motu propio y decide qué acción legal va a tomar. Puede ser esa nulidad, puede ser una necesidad, puede ser una falsificación, es decir, puede hacer lo que él estime necesario hacer. No se le compete al fiscal o a nosotros, que es lo que dicen las instituciones del Estado. Ahora, para la inversión extranjera, que es lo que siempre nos tiran el sombrerazo de que la inversión no viene porque El Salvador ha incumplido. No, El Salvador ha impugnado, que es una cosa distinta, porque todavía caben recursos sobre esto. Entonces, el partido se termina hasta que el árbitro dice que se termine. No hasta que él dice que metí el gol y ya estuve, me estoy ganando el primer tiempo y ya estuve y se acabó. No, vamos a ir a ese mundial a perder. Entonces, vamos al revés, vamos a ir entonces que ya no vaya a la selección. Entonces que no vaya a la selección nacional. ¿Y cuáles 10 millones? O sea, el arbitraje nos lo demandaron a nosotros. Entonces, mientras exista recurso, yo creo que una cuestión no excluye la otra. El recurso todavía cabe y el último tiene que venir a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para que se haga efectivo. Y ahí se van a realizar más cosas, sin perjuicio que existan otras instancias, otros juicios paralelos en el istmo. Y que sin perjuicio que también puede haber un tipo de acercamiento que se quiera resolver. Quisiera compartir con la audiencia también una idea central. Juan Pablo dijo algo tan cierto como bueno, y tan cierto que voy a repetirlo. La geotermia es un recurso que no se lo inventó ningún partido político, ¿verdad? Y que tenemos muchos años de estarla desarrollando, y que El Salvador tiene un prestigio mundial, mundial. Fíjate que el potencial de generación en América Latina anda por alrededor de 6.400 megavatios, ¿verdad? De los cuales el potencial del Salvador es de 640, el potencial, lo que representa el 10% de toda América Latina. Por otro lado, fíjate tú qué importante que esta energía representa el 23% del consumo total del país, y que el Banco Interamericano de Desarrollo, y no me gustaría que este ambiente enturbiara todo esto, el Banco Interamericano de Desarrollo está montando un centro de capacitación en geotermia para América Latina en El Salvador, y tiene a la Universidad de El Salvador como contraparte institucional académica. Ya dieron un primer diplomado, un primer curso. ¿Tú crees que esto que estamos hablando... Mira, si lo que acaba de plantear Francisco respecto al segundo compacto, que yo no lo conocía, su decisión ha sido postergada a junio, tenemos que leer, muy ocupado, tenemos que leer entre líneas que una decisión que el secretario técnico ha venido planteando, que ya en enero prácticamente se tomaba, y que él tenía toda la confianza de que este proceso salía. Tenemos que leer entre líneas si estos temas de incertidumbre jurídica no están a la base
de estas decisiones. Pero Juan Pablo ya puso adicionalmente que Costa Rica en algún momento mandó a muchas cosas y tiene más inversiones que nosotros. Sí, y China también, y Perú también, y México también. Pero avanzamos un poquito más en este debate. Pero repito, es que Costa Rica lo que hizo fue demostrar actos de corrupción de un funcionario público y tomar las correspondientes acciones. Pero no es que haya estado en contra de que arbitrajes internacionales, ¿verdad?, ellos vayan a respetarlos. Si algún país es respetuoso de la institucionalidad en Centroamérica, tanto nacional como internacional, son los ticos, por eso están en la posición que están. Yo quisiera incluir algo, porque cuando El Salvador ha peleado arbitrajes, uno los ha perdido, otro los ha ganado, ¿verdad? Cuando peleó el arbitraje, por ejemplo, con Pacific Rim, o el caso del señor Albiz con la cuestión de los vapores, El Salvador ganó los arbitrajes. O sea, los arbitrajes se pueden ganar. No es que las corporaciones son unos demonios y simplemente van y de alguna manera en el sueño, de alguna manera misteriosa, le dice a los árbitros fallen contra El Salvador, fallen contra El Salvador. No, es un tema de tener los abogados correctos, hacer el caso correcto y plantear el asunto. Y si lo ganan, bueno, y si lo pierden. Los juicios son eso. Uno entra a un juicio creyendo que lo va a ganar, pero no hay nunca, y Juan Pablo conoce, no hay certeza de que se pueda ganar. A las sentencias hay que estarse, me guste o no me guste. Y es un tema de principio. Ahora, mi punto, y yo quisiera rescatar el tema ese del presidente Rodríguez allá en Costa Rica. Es decir, el caso se le puede venir a cualquier transnacional si efectivamente se hace la parte que tiene que hacer. O sea, si se prueba que una transnacional pagó un dinero o un funcionario se vendió en un tema, pues que se pruebe. Si es que mi discusión es que lo que tenemos ahora es un contrato vigente, no hay recurso jurídico en su contra, con fallo de tribunal pleno. Y entonces, porque fue por unanimidad, si es lo más insólito, fue por unanimidad del árbitro que seleccionó CEL, del árbitro que seleccionó en él y del que seleccionaron entre ellos. No es que fue una decisión 2-1, no, fue unánime. Entonces yo creo que ese tipo de cosas hay que separarlas. Entonces, como digo, el Estado tiene 3 opciones y ninguna de las 3 es la que está pasando ahora. Ok, vamos a hablar de esas 3 opciones, a ver qué piensa Juan Pablo alrededor de todo esto. Gracias por seguir ese debate, es muy fuerte, muy candente, digamos, cada quien tiene su punto de vista y nos alegra, nos satisface como Grupo Megavisión someter a debate de ustedes también a través de las redes sociales temas tan importantes del país como el que estamos abordando esta mañana. 7:41, una pausa comercial y regresamos un poco ya yendo un poco a las conclusiones del tema. Vamos a una pausa, regresamos. Cheddar y rico tocino, cebolla, tomate, lechuga que te hace siempre disfrutar, vas a pedir más. Ven a Vigas ya. Sueños, cuando los tienes, se pueden hacer realidad. Solo tienes que prepararte para alcanzarlos. Universidad Francisco Gavidia. Tu futuro es UFG. ¿Trabado? El nuevo Alivia Gel penetra ahí donde duele. No solo alivia el dolor, también desinflama. Nuevo Alivia Gel, el alivio que desinflama. No hay nada mejor que el sabor de la cocina de mamá.
se come uno, comen todos. Hijos, el secreto está en los productos Salva. La mejor calidad desde la siembra hasta mi mesa y siempre al precio justo. Productos alimenticios Salva, 100% salvadoreños. La calidad se siente y siempre al precio justo. Él es un hombre nacido para batir récords. Un hombre nacido para vivir la vida al máximo. Pero una sombría mañana de enero, él fue demasiado lejos. Una historia de la vida real, protagonizada por Sir Anthony Hopkins, A través del lago. Domingo 3 de febrero a la 1:30 p.m. Solo por Canal 21. Tome el control. Medio ciego. A eso le llamo un campeón. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gaviria. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. Corremos contra el tiempo. Juan Pablo, tengo la impresión, y esto es parte de lo que recojo del sentir y pensar de la población, que todavía falta por descubrir muchas cosas en este caso de CNN. Es que mire, hay varios componentes. Uno, ya lo mencionaron ellos, que el que se investigue no quiere decir que no se pueda sentarse a platicar con él para resolver lo mejor posible este tema. Y esas tres propuestas que deben porque yo no soy negociador, yo soy abogado. ¿Y quién tiene que negociar esto? Que debe negociar, es una instancia que debe ser compuesta por el presidente, que recurriría yo, o que él designe unas personas, más los señores diputados de la Asamblea Legislativa, por la sencilla razón que estamos disponiendo el futuro de un bien público. ¿Podría la Asamblea Legislativa, voy a correr aquí, la comisión, pues? Declarar, sí, ya está, yo no sé si ya la nombró, podría declarar nulo ese contrato? Porque no es la competencia de la Asamblea Legislativa hacerlo. La Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema puede declarar, yo no creo que nulo todo el contrato, porque no todo es nulo, sino que algunas cláusulas sí. Y le voy a citar no todo malo. ¿Qué es el punto? Hay dos puntos medulares. Uno es que el Estado de El Salvador, cuando van a hacer capitalización de inversiones, reputando todo, cualquier tipo de inversión, que es bien amplia esa cláusula, renuncia al derecho de suscribir aumentos de capital. Entonces, hagamos una cosa lógica para que cualquier inversionista lo pueda entender. El Estado está velando para que exista igualdad entre las partes o que una no abuse de otra. Entonces, ¿cómo es posible que si el Estado está para velar porque una parte no abuse de la otra, en este caso viene el Estado? No, él mismo es el que decide renunciar de por vida, porque todas las capitalizaciones le van a hacer al otro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, eso no puede tener estos funcionarios que estaban se extralimitaron totalmente, llevaron a ese estatus balacera que renunciara así es, porque eso no puede tener, y ni visto yo ninguna disposición en la ley de CENI ni cualquier otra que exista que tengan los funcionarios ese tipo de atribución. Entonces, permitir que bajo ese amparo de ese tipo de atribuciones ocurran este tipo de fallos, siendo generoso con el tribunal arbitral, un arbitraje que se tiró 17 meses en dar la sentencia, que durante el proceso arbitral los componentes de ellos pues decidieron incrementar un poco su participación de honorarios. Entonces hay bastantes cosas que hacer. Entonces yo creo, permítanme, creo que hay que poner que los funcionarios, como bien han dicho, que es incumplimiento de deberes, cuando uno sabe todo este tipo de cuestiones bastante reñidas con la ley que ocurrieron, que las toleremos, pues yo creo que hacemos un mensaje pésimo a los salvadoreños, que es donde nosotros tenemos que vivir, y a cualquier inversionista, que si el inversionista debería de aplaudir, mira, entrar por la puerta donde debe ser y fíjate bien qué es lo que te están ofreciendo, antes de entrar por unas puertas con componentes con que tiene que seguir el funcionamiento fulano en la institución para que esto camine. Pero vamos con inversión. Yo quiero leerles aquí lo que dice el señor Andrés Oppenheimer de un estudio que hizo Harvard para el caso de México, que es un país sumamente grande con mucho más recursos de nosotros y tenía problemas de inversión. Entonces dice, mire, la mayor limitación al crecimiento de México es la baja calidad de su oferta educativa. La seguridad jurídica es uno de los elementos que toma en cuenta un inversionista extranjero para ir a un país a hacer inversión. Veamos lo que dicen los reportes de UNCTAD. Pero expliquemos al pueblo salvadoreño las cosas como son. No es en base a un caso, porque la inversión no va a venir. Eso es absurdo. Entonces no existirían recursos. Cada vez que tuviera una disputa, como les digo, China, Brasil, Perú y con Rusia,
tienen una cantidad de pleitos con todas las partes y se lleva trayendo inversión. Es más, ahí tenemos Guatemala, que todos sabemos que es un país que tiene problemas graves de delincuencia, violencia, etcétera, pero trae inversión. Y México igual, ahí vemos todos los días noticias de esto y lo otro, pero veamos cuál es la oferta que El Salvador tiene. Pongamos las cosas también en su correcta dimensión. El Salvador solo tiene 20.000 kilómetros cuadrados, tenemos limitantes de un montón de cosas. Entonces tampoco están 1.000 gentes queriendo venir a invertir a El Salvador, porque El Salvador es un país rico en todo. Eso es absurdo. Veamos el caso de Kosovo. Tiene 10.000, 11.000 kilómetros cuadrados, pero un país rico en minerales. Y si tu negocio es mineral, pues aunque ha habido problemas en Kosovo, que todos lo sabemos, pues como que es un país interesante para ir a traer inversión. Y El Salvador cumple con una gran cantidad de requisitos. Se acabó el riesgo país, el riesgo cambiario, etcétera, del tipo de moneda. Pero si no venimos, hagamos un ensayo un poco más amplio y no agarremos de que porque El Salvador está impugnando un laudo que nos es lesivo, que nos es dañino porque se tomó en condiciones bien cuestionadas, con cláusulas que deben de tener poca eficacia en el mundo jurídico, que nos vengan a decir que por eso no viene... ¿Por qué nos llevaron a este pleito? Voy a hacer aquí a los salvadoreños. ¿Por qué nos llevaron a este pleito? Quiero plantear algo. Sí, ¿te parece hacer una pausa comercial? Claro. El tiempo porque voy atrasado con la pauta. Vamos a una pausa, regresamos. Esta sección fue presentada por cortesía de Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Ese aroma en el viento habla de buenos momentos. Vamos, llévame contigo a Pollo Campestre. El ambiente que te... Para llevar a El Salvador y el mundo el único resumen semanal de noticias. Con nuestra red de afiliadas penetramos hasta el último rincón del país. Será sometido a un examen. Al final la policía capturó. 7 días con Roberto Hugo Presa. Sábados a las 6 de la tarde. Y su retransmisión domingos a las 7 de la mañana. Por Canal 21 y nuestra red de afiliadas. La Liga Mayor por Canal 21, el canal oficial de Santa Tecla Fútbol Club, presenta este sábado 2 de febrero a las 6:30 de la tarde, desde el Estadio Las Delicias, en vivo. Santa Tecla Fútbol Club se enfrenta a los canarios del Once Municipal en su debut en el torneo Clausura 2013, en vivo, con derechos exclusivos, por Canal 21. Tome el control. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos el debate extracámara que me hubiera gustado grabarlo, ¿verdad? Para poderlo poner. Pero la pregunta, ¿por qué llegamos a este? Yo quisiera regresar a ese ya punto. a manera de ir concluyendo un poco el programa, porque no sé si lo podemos dejar para la famosa parte. La famosa cláusula sexta o artículo sexto de este acuerdo entre socios, ¿verdad? Que entiendo que es lo que justamente lleva al problema, y que lo leo para que la audiencia lo vea. Dice: ese artículo sexto establece que las inversiones que decida hacer GESAL en aquel momento, hoy la GEO, dentro de su giro normal de negocio, ya sean estas mejoras o modificaciones en instalaciones existentes, adquisición de maquinaria o equipos, o inversión en otros activos productivos o empresas, u otras inversiones que GESAL considere necesarias, podrán ser financiadas por el socio estratégico por medio de aportes a capital que lleven a un incremento de su participación accionaria en GESAL. Pero ahí nos ha dicho Juan Pablo que el principio fundamental de esta negociación de buscar la relación con inversionistas extranjeros era el intercambio de energía, megavatios contra acciones. Este artículo, como está redactado, da lugar a interpretar que cualquier inversión puede convertirse, ¿verdad?, en un incremento accionario. Y eso es justamente el punto. Y no tiene el límite el número de acciones. Y eso es exactamente el punto. Más adelante lo que dice cuando se van a capitalizar, que el Estado en ese caso renunciará a los aumentos, y como el contrato no tiene límite. No, pero además tú ya dijiste otra cosa. El Estado renunciará. Ahí está. Pero además dijiste otra cosa, Juan Pablo, que es importante tomarla en consideración. Dijiste que si, en este caso, la CEL o
el Estado, ¿verdad?, tiene la capacidad para invertir. La GEO pues tiene la capacidad para invertir, no necesita el socio estratégico para hacerlo. Entonces, esto es lo que lleva al arbitraje. Sí, esa es una discusión que ya se resolvió. O sea, había dos interpretaciones ya. Yo quisiera decir solo para cerrar un par de cosas. La propuesta que la empresa italiana mandó al presidente de CEL y que el presidente de CEL en ese momento estuvo de acuerdo y la sometió a consideración del secretario técnico, y desafortunadamente 2 semanas después lo renunciaron de presidente de CEL, decía lo siguiente en términos generales: 1, cumplamos el laudo por una cuestión de principio, y a la par o en simultáneo o sucedáneamente definamos, decían los italianos, el límite accionario que El Salvador está dispuesto a que nosotros tengamos. ¿Hasta dónde? ¿Va? Segundo, definamos las reglas de la minoría, de tal manera que la minoría, no obstante siendo minoría, tenga rol de mayoría, es decir, que pueda tener control de lo que está pasando dentro de la empresa. Tercero, definamos una política de comercialización de largo plazo que permita rentabilidad para la empresa, pero garantía en los precios para el consumidor salvadoreño. Quinto, hagamos los cambios en el pacto social, que es lo que menciona Juan Pablo, todo lo que haya que hacer, a que se haga allí. Y el presidente de CEL en esa época lo envía a Casa Presidencial y le dice: mire, yo estoy de acuerdo, ponle el agregado que dado que esto nos va a llevar a una posición de naturaleza jurídica distinta dentro de la GEO, se debería cobrar lo que también dice Juan Pablo. Bueno, yo le llamo impuesto, puede ser una tasa, lo que sea, pero el punto es que el Estado salvadoreño debería cobrar por el uso del vapor, igual que como tasa el uso del agua. ¿Va? Eso lo manda él al secretario técnico, y consecuencia de eso, 2 semanas después deja de ser presidente de la CEL, y nunca ha habido una posición formal del gobierno en relación con esa carta que no sea esa posición del entonces presidente de CEL, decir: mire, sentémonos a hablar. Es que mire, toquemos un punto que es interesante, y realmente estos tipos le corresponde a un funcionario de una institución autónoma estar disponiendo los bienes del Estado. No conozco ese texto de la carta, no sé, simplemente creo que tratar de ir a excusarnos que en él puede tener 1000 propuestas, pero con un funcionario que cree que eso es positivo, si es que ese es el problema de origen de este embrollo, que funcionarios se exceden de sus atribuciones, y creo que esto es tan grande que no le cabe a una sola persona nada más decidir lo que es el patrimonio. Por eso se va a Casa Presidencial. O sea, no sé lo que él hizo, ya creo que tampoco, la Casa Presidencial es únicamente solo el tema del órgano ejecutivo, porque es un bien de su suelo y concesiones, etcétera. Y les quiero comentar por qué este tema es tan importante y por qué razón creo que cualquiera que fuera el presidente de la República tiene todo el derecho y obligación de defender este tema. ¿Cuántos el aporte que los italianos han hecho en la GEO en megavatios, que era el tema inicial? El tema era nada más son 44 megavatios de una empresa que genera 200 megavatios. Saquemos el porcentaje. Ese es el aporte que ha hecho Enel. De ese aporte el PSC es el 20-22%. Hace lógica que con un tan pequeño aporte en megavatios pretendan adueñarse de la mayoría de la sociedad. Si fuera privado fuera lo mismo problema. Como con tan poco, turbina, con esa unidad 3 pueden venir e indefinidamente estar teniendo con nosotros. Y vamos al otro punto, la famosa unidad 3, que es el único aporte real que estos señores han hecho. Esa unidad, hay toda una bitácora completa que ha dado el problema que la CIGEP quiere revocar la concesión por todas las fallas que ha tenido esa unidad 3. Entonces, en esa unidad 3, como hay fallas, entonces hay que necesitar meter más plata. Yo lo pongo. Ok, qué bonito es eso, si te llevaste acciones por esa unidad, tienes problemas y todavía querés más acciones sobre la misma. Eso no tiene ningún sentido aceptarlo. Segundo, la energía barata que queremos todos y que mencionó el doctor Bertrand Galindo. ¿Y quienes creen que se oponen en estos casos a que la GEO le venda al Seguro Social y le venda al Ministerio de Educación energía barata? Es el representante designado por Enel que no está de acuerdo. Sí, que al Seguro se la vendan igual de cara que se la pueden vender a otro. Dígame que cómo uno va a permitir
que ese tipo de decisiones que son importantes para el pueblo y para la salud del pueblo, este señor decide que se vendan más caras. No puede ser. Solo que segundo, déjeme aclarar el medio ambiente y las relaciones de responsabilidad social. Ahí le van a pedir el deporte a los salvadoreños, a los futbolistas, le van a pedir donde están los pozos geotérmicos, en Aguachapán y en Usulután, le van a pedir que les ayude, pues le van a dar publicidad con tal de que le den un poco de dinero los de la GEO. El señor también viene y se opone a que se le den unos contrapublicidad, si tampoco era regalo. Entonces, ¿de qué estamos hablando con este? De ahí él mismo reconoce en otra acta de que la unidad tiene problemas. Entonces, ¿qué es lo que nos están vendiendo? Pues yo quisiera que nos vinieran a decir... ¿Ha sido un mal socio? Es que veamos, ha habido muchas conductas que les hemos enumerado y que la buena fe deja mucho que desear de parte de estas personas. O sea, no es que nos han venido a que encontramos energía de otro tipo. Hombre, este trajo el know-how, tuvo la visión de cómo hacer el negocio. Hombre, que lo agarre. Pero nos llevan a otra aventura para que vean todas las cosas que no se quieren decir. Se van a invertir a Nicaragua y se van a invertir a Chile a perder dinero. Y ahí están abriendo un hoyo en San Vicente. ¿Qué interés tiene alguien en que sea efectiva mi inversión? Como se exponía, megavatios, construcciones, tenía lógica, tenía sentido, porque había un resultado, hay más energía, más acciones. Pero si lo que hay es más gasto de dinero, no saco nada y quiero acciones, discúlpenme, ¿cómo una persona, quien sea, en empresa privada o en el sector público, puede tolerar que me vengan a pedir acciones sobre proyectos que fracasaron? El tiempo se me fue, quiero dejar abierto solo una aclaracióncita importante. El problema de la administración de los italianos en relación con la GEO es la forma poco transparente de estar gestionando por debajo del precio, ¿verdad? Venta. Eso del hospital y todo puede ser un tema, no lo conozco, pero también hay empresas privadas a las que se le está vendiendo por debajo del precio sin haber licitado correctamente y ellos están haciendo un negocio aparte que les está significando hasta 5 a 8 millones separados de la oscuridad de que los dividendos de la GEO que van a la INE, nadie sabe qué pasa ahí. Me comprometo a hacer un segundo programa para seguir ampliando. Yo creo que este tema va a seguir en la palestra. Les agradezco mucho, digamos, la forma muy madura, y eso me enorgullece saber que vienen a debatir estos temas fundamentales del país. No es fácil, por esa razón, a nombre del país, les agradezco, doctor Bertrán Galindo, por haberme acompañado. Juan Pablo, también. Es un gusto estar con ustedes. También, gracias, Carlos Federico. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Los espero hoy en directo con Ernesto López Radio. Estará el alcalde de Santa Tecla y vicepresidente y candidato a la vicepresidencia de la República, Óscar Ortiz, hoy a las 6 de la tarde en Radio Fuego con este servidor. No se lo pierdan. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles.